Les agradezco la invitación a este espacio de reflexión en la Iglesia de Santiago, ¿no? Mi iglesia madre. Los saludo ahora desde la diócesis San José de Temuco, iglesia que me ha acogido estos últimos 3 años. Eh, bueno, los saludo, don Celestino, buenos días, eh, don Alberto Lorenzelli, también don Carlos Godoy. Saludo a todas y todos los laicos, miembros de los consejos pastorales, parroquiales de Santiago, de equipos de gestión pastoral, de colegio y pastoral de educación superior, coordinadores de movimientos, a todos quienes han podido convocarse, ¿no? Eh, y, y bien, tal vez lo primero que me gustaría decir es que estamos en un proceso, ¿no? Un proceso que es inacabado, ¿no? Cuando hablamos de iglesia sinodal, tal vez lo primero que hay que decir es que todo lo que hagamos, todos los espacios de conversación, em, todas las estrategias de participación, va a ser siempre todavía parte de este proceso, porque estamos transitando a una forma cultural, eclesial, que nos permita gestionar mejor la diferencia, eh, que nos permita acogerla, ¿no? Enriquecernos con ella, y por eso es tan bonito que nos encontremos hoy, en vísperas de Pentecostés, esta fiesta de la diversidad, de la fidelidad creativa, ¿no? Ustedes con Rafael ayer en la tarde han reflexionado acerca de los presupuestos para hablar de la vocación sinodal del pueblo de Dios en su conjunto, lugar donde se sitúa de manera peculiar la vocación sinodal del laicado, ¿no? Hay presupuestos eclesiológicos que subyacen, ¿no? Que emanan sobre todo de la hermosa síntesis proyectiva con mirada de futuro que nos enseña el Concilio Vaticano II y que estamos todavía aún en proceso de recepción, ¿no? Eh, y básicamente, ya lo decía don Celestino en sus palabras de inicio, antes de cualquier diferenciación por vocación, carisma o ministerios al interior de nuestra iglesia, el concilio parte por la dimensión mistérica de ella, que se materializa en el pueblo de Dios. Todas, todos somos pueblo por el bautismo, mm, santos porque ungidos, en palabras de Francisco, que frecuentemente nos recuerda. Esta igualdad fundamental de los fieles debe desplegarse en diseños comunitarios y estructuras que nos permitan vivir, ¿no? En función de esta misión común, que es el proyecto de Jesús, ¿no? Y vivirlo de manera corresponsable. Entonces, yo quisiera, esta senda la ha retomado, ¿no? Esta senda iniciada por el Concilio Vaticano II, muy fiel a nuestra tradición, ha sido retomada con fuerza por el pontificado actual, por el Papa Francisco, en todo su programa de conducción pastoral, ¿no? Toda esta iglesia en salida, iglesia sinodal, bueno, no son cosas distintas, ¿no? Sino que es una forma de comprender a la iglesia en movimiento, en dinamismo, con mayor inclusión, ¿no? Con nuevos diseños que respondan mejor a la misión esta que compartimos, el proyecto de Jesús. Bueno, les propongo que conversemos en torno a 5 preguntas. Vamos viendo cómo va el tiempo y después dejamos un espacio para poder como recibir ecos, ¿no? Primero, ¿quiénes son los sujetos de la sinodalidad? ¿Qué consecuencias tiene el reconocimiento eclesial de los derechos fundamentales de los fieles, de los laicos y laicas en particular? Y ahí detenernos en algunos, pocos, ¿no? Derechos y deberes que corresponden a todos en virtud del bautismo y especialmente al laicado, ¿no? Nos vamos a detener un poco ahí, al menos en algunos, porque esto tiene mucho que ver con la iglesia sinodal. Y dentro de eso preguntarnos qué es el discernimiento, a qué nos conduce, ¿no?
y finalmente el rol del laicado en los procesos de búsqueda de consensos y decisiones en la Iglesia. Vamos a hacer ese itinerario. Bien, ¿quiénes son los sujetos de la sinodalidad? El pueblo de Dios en su conjunto, tal como ya hemos dicho. Y si la sinodalidad hace referencia a la corresponsabilidad y participación, corresponsabilidad, somos todos responsables, y participación de todo el pueblo de Dios en la vida y misión de la Iglesia, partiendo de la dignidad bautismal, destaca la importancia entonces de la participación laical en esta misión eclesial. Em, A veces se presentan obstáculos para que esta participación se concrete, como bien nos advierte en Evangelii Gaudium el Papa Francisco. Lo cito, dice, los laicos son simplemente, dice, la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y misión del laico en la Iglesia, pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Ese es el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 8. En este pontificado la sinodalidad aparece como un criterio clave en la concepción misma de la Iglesia y en el ejercicio del gobierno eclesial. Cuando en este contexto situamos al laicado, a nosotros, a nosotras, es necesario profundizar en las consecuencias de ese reconocimiento eclesial de los derechos fundamentales y deberes de los fieles y su participación en el triple oficio de Cristo, ¿no? Sacerdote, profeta y rey, ¿no? El mismo Papa Francisco nos recuerda que el camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo. Si es verdad que todos los fieles entonces participamos y somos corresponsables de la misión evangelizadora de la Iglesia, participando cada uno según su propia condición de este triple oficio de Cristo, esta renovación eclesiológica debe ir como transitando incluso a un concepto más amplio de ministerialidad eclesial, ¿no? Que refleja esa dimensión de servicio que tiene toda función en la Iglesia. Entonces, aquí estamos hablando de corresponsabilidad del laicado y vamos a dar un paso más a ver las consecuencias de este reconocimiento eclesial de los derechos fundamentales y del laicado en particular. Si hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos propios e inalienables, derivados del bautismo, propios e inalienables. Por tanto, son previos a toda regulación, ¿no? O sea, podrían no estar regulados y seguirían siendo derechos. No provienen de una concesión de la autoridad, sino que derivan directamente del bautismo. No es discrecional, nadie la tiene que autorizar. Si participamos de esta triple misión de Cristo, base y fundamento de la radical igualdad de todos los bautizados, se supera una marcada comprensión mucho más, diríamos, jerarquizada, que tenía incluso la legislación previa, ¿no? Estamos hablando de inicios del siglo XX. La altura teológica del laicado hay que situarla desde el punto de vista de la vocación eclesial peculiar, vocación eclesial, ¿no? De modo que ya no hablamos desde una dialéctica de oposición, ¿no? Hasta antes del Concilio Vaticano II era muy frecuente escuchar que la definición de laico por negación, ¿no? El laico es el no clérigo, o como una definición positiva, con contenido, ¿no?
es más reciente y se ha ido como dotando de contenido teológico que tiene muchas consecuencias pastorales que hay que seguir como desplegando, ¿no? Entonces no hablamos, hablamos de esta vocación eclesial del laicado, no desde una dialéctica de oposición, sino desde una dinámica de comunión, desde la cual las diversidades de vocaciones eclesiales se muestran complementarias, no opuestas o polares, complementarias. Ya, dicho esto, entonces, ¿cuáles son algunos de estos derechos y deberes que nos corresponden por el bautismo, al laicado en específico? ¿Mm? Algunos aquí, digamos, hay varios más que mencionar y estamos, como digo, como dije al inicio, en tránsito, en despliegue, ¿no? En descubrimiento, ampliar también los horizontes de de estos deberes y derechos en todos los espacios eclesiales. Primero de ellos, tal vez el derecho a la iniciativa apostólica y el deber de trabajar en la evangelización. Ya lo decía quien nos animó en la oración inicial del movimiento de Schoenstatt. Recordaba muy bien las palabras del concilio cuando sitúa la vocación peculiar del laico y laica en la iglesia, ¿no? Es como lo secular, lo que está allí en el mundo, en el siglo, es lo propio del laicado, ¿no? Y allí, en esas realidades temporales, hay que eh, buscar, digamos, que se ordenen según Cristo, buscar el reino de Dios en ellos, ¿no? Esa es la dimensión, diríamos, de el apostolado, ¿no? La vida inserta en medio de la historia, desde los distintos ámbitos en donde nos desempeñemos, sean estos educativos, sean políticos, sean civiles en su gran amplitud. Entonces, derecho a la iniciativa apostólica, y derecho y deber a trabajar en la evangelización, eso nos corresponde, ¿no? Esto está vinculado naturalmente a la dimensión misionera de la Iglesia. Cuando uno lo vincula al laicado, claro, esto de perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico es una prerrogativa particular, ¿no? El derecho de actuar en los asuntos terrenos. A nosotros nos corresponde estar ahí. Eh, en vistas de la sinodalidad, el derecho de asociación, a fundar y dirigir asociaciones, rompe con el esquema anterior en donde este derecho era solo prerrogativa de la jerarquía. Este es un espacio que habla de renovación del fenómeno asociativo y carismático, ¿no? La apertura a los carismas que va suscitando el espíritu en nuestra comunidad de acuerdo a las preguntas que nos plantea la historia, ¿no? Y a las demandas, los desafíos que nos plantea la historia. De ahí surge una creatividad que suscita el espíritu, ¿no? Entonces, estas nuevas realidades eclesiales de las cuales ustedes en la Iglesia de Santiago son conscientes, ¿no? Pueden ofrecer experiencias significativas de articulación sinodal de la vida de comunión y dinámicas de discernimiento comunitario puestas en práctica en el interior de esta iglesia, ¿no? Entonces, lo primero, el derecho a la iniciativa apostólica y el derecho de ver a trabajar en la evangelización, la dimensión misionera. Segundo, el derecho a vivir la propia espiritualidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tendemos a tener una concepción de unidad que se ajusta como a criterios de uniformidad y de homogeneización, ¿no? Eh, todos tenemos que ser iguales o medidos por la misma regla. Em, Tendemos a homogeneizar y también no pocas veces a absolutizar espiritualidades o formas de vivirlas, prácticas asociadas a ello, prácticas devocionales incluso, ¿no? Eh, y la verdad es que, claro, la riqueza que justo celebramos esta noche, en esta vigilia, ¿no? De los dones carismáticos del Espíritu,
consolida, ¿no?, esta diversidad que convive al interior de una comunidad que tiene un proyecto común, ¿no? Pero el proyecto común no anula, el proyecto de Jesús, no anula no desdibuja nuestras particularidades, ¿no? Derecho a vivir la propia espiritualidad. Entonces, en la iglesia tenemos que seguir transitando, y cada una de nosotros desde nuestros propios espacios eclesiales, seguir transitando y promover un sano pluralismo espiritual, ¿m? Sin imponer un modo uniforme, único y exclusivo de vivir la fe cristiana o de servir a la misión, sin respetar sensibilidades espirituales, tradiciones religiosas, contextos culturales, ¿no? En ese sentido, como que hay que como rechazar las imposiciones uniformizantes a la hora de articular el apostolado, esta misión común que compartimos. No hay una única vocación o espiritualidad laical. Los modos pueden ser muy diversos y todos, en principio, legítimos, ¿no? Bien, entonces, segundo, derecho a vivir la propia espiritualidad. Tercero, y aquí nos vamos a detener más y vamos a continuar hacia adelante. Derecho a la manifestación de las necesidades y deseos a los pastores y derecho de ver a la manifestación de la propia opinión sobre el bien de la iglesia, tanto a los pastores como a los demás fieles. Derecho de ver a la manifestación de la propia opinión sobre el bien de la iglesia, tanto a los pastores como a los demás fieles. Esto implica un reconocimiento de la responsabilidad. Acuérdese que estamos hablando de corresponsabilidad en la misión eclesial, la parte que nos corresponde al laicado. Implica entonces este derecho de ver un reconocimiento de la responsabilidad y autonomía del laicado en su relación con los pastores. Este derecho de ver de los fieles laicos según su conocimiento, competencia, ¿no? Ahí articulado con el derecho canónico, ¿no? Habla también del prestigio de informar y manifestar su opinión sobre la marcha de la iglesia. Esto pone de manifiesto la corresponsabilidad del laicado y su participación en la triple misión de Cristo. O sea, esto concretiza, ¿no?, un poco más aquello. Dentro de una dinámica de comunión, este derecho de ver de opinión puede hacerse abiertamente a los demás fieles, no necesariamente de modo reservado a los pastores, lo que supone una muestra de sana libertad y también de reconocimiento del papel de los fieles en el único juicio acerca de las necesidades eclesiales, ¿no? Algunos ejemplos donde se ejerce o se puede ejercer, si se ejerce poco, es la participación en los diversos eh, consejos establecidos en los distintos niveles eclesiales, parroquial, diocesano, la Iglesia Nacional, regional, también en el espacio de la Iglesia Universal. Esto vincula a otra palabra clave en el camino hacia una iglesia sinodal, que es la del discernimiento y consulta en la toma de decisiones. Discernimiento y consulta en la toma de decisiones. Nótese aquello del camino hacia una iglesia sinodal, ¿no? Camino hacia no es un camino recorrido del todo transitado, acabado, sino que está en proceso, ¿no? Está siendo ahora transitado. ¿Mm? Entonces, manteniendo en nuestro horizonte este deber derecho de la manifestación de la propia opinión sobre el bien de la iglesia, vamos a ver de qué forma se puede hacer esto y cómo se articula con estos conceptos claves en la iglesia sinodal, como son el discernimiento, la consulta y la toma de decisiones. ¿Qué es el discernimiento y a qué nos conduce? Discernimiento, de manera muy general, por cierto, por el tiempo y el espacio significa como detectar y elegir en toda circunstancia aquello que nos permitirá vivir plenamente nuestra vocación. Esto vale para el discernimiento personal y comunitario.
aquello que nos va a permitir vivir plenamente nuestra vocación, lo que implica buscar la coherencia entre aquello que yo soy profundamente, aquello que hago y cómo hago aquello, ¿no? Así, la realización de nuestra vocación personal y eclesial se concreta en las decisiones que tomamos y en las acciones que realizamos. Actualizar nuestra vocación, ¿no? Vivir nuestra vida en respuesta abierta a la acción de Dios, Dios que actúa en la historia y en nuestra historia, a través de nuestras elecciones y acciones implica que seamos capaces de percibir, comprender, juzgar y decidir bien. Y eso de manera personal y también de manera comunitaria. Percibir, comprender, juzgar y decidir bien. Y para esto se precisa atención a la historia, personal y comunitaria, porque en ella, en la historia, Dios actúa. En el discernimiento releemos, ¿no? Recordamos, pasamos por el corazón nuestra experiencia. Siempre se parte de lo concreto. En la relectura de nuestra experiencia se revela la presencia y acción del Espíritu. Y en este proceso comunitario dejamos que el Espíritu nos guíe hacia la opción a elegir, lo que supone ciertamente una actitud de oración y de escucha, ¿no? Y acá volvemos al deber derecho de manifestar la propia opinión. Creemos que el Espíritu está actuando en cada miembro de la comunidad y del laicado, ¿sí? Y por eso no debemos escatimar esfuerzos estructurales de diseño eclesial que generen las condiciones para que esa opinión se acoja, se mastique, se discierna, ¿sí? Hacer procesos para que en el reconocimiento de esas opiniones se tomen las mejores decisiones bajo la moción del Espíritu. Espacios de oración y conversación. Tejemos mociones personales en el horizonte de la comunidad eclesial, con esa característica particular e irrenunciable de lo público, ¿no? Las realidades terrenas. Desde lo público, allí es donde Dios está actuando, ¿no? La iglesia no se debe a sí misma, la iglesia tiene una misión que es, digamos, está fuera, ¿no? Esta extroversión eclesial implica siempre aquello, ¿no? La misión de Jesús es la misión de la iglesia y eso mira a la construcción, al tejido de una comunidad con sentido, que organiza en torno a a valores perennes, ¿no? Una vida comunitaria que se ocupa, se preocupa, atiende los desafíos de la historia. Esas opiniones entonces que tenemos derecho de ver, de manifestar, provienen de nuestra inserción en la historia, donde Dios está, donde Dios actúa salvando, ¿no? Conviene entonces preguntarnos constantemente cuáles son las llamadas urgentes que nos rodean, dónde nos invita el Espíritu a arriesgar nuestros pasos. ¿Conozco mi contexto, la realidad que me habita y que yo habito? ¿Cómo puedo responder mejor a esos contextos? El discernimiento así entendido es más que un método de decisión personal y comunitario, es más bien un modo dinámico de vivir y caminar en armonía con el espíritu. Dicho esto, y no nos perdamos en la línea de la corresponsabilidad, responsabilidad compartida, ¿no? De vivir más plenamente nuestra vocación cristiana en comunidad, nos preguntamos, ¿qué hacemos, ¿no? Con las opiniones que tenemos el derecho de ver, de manifestar? Y aquí nos ponemos en la senda de la búsqueda de consensos eclesiales. La creación de consensos eclesiales es una manera concreta de discernir en común a la escucha del espíritu. Esto implica un dinamismo de escucha atenta sin dejar a nadie fuera y va mucho más allá del voto mayoritario, ¿no? Que por cierto igual la Iglesia ha utilizado siempre, incluso en el Concilio Vaticano II, en la elección de los pontífices, ¿no? Pero va más allá del voto mayoritario, ¿no? Esto del voto mayoritario a veces puede dar la impresión de que algunos ganan y otros pierden, pero en el consenso en realidad, en contexto eclesial, todos ganan, porque sirve a intereses compartidos, al proyecto común, que por lo demás es el proyecto de Jesús.
Así, el consenso es un proceso cooperativo de discernimiento en el que todos los miembros de la comunidad desarrollan y acuerdan apoyar una decisión que está en la línea del proyecto común, ¿no? Se examina en el proceso la contribución de cada miembro y se hace un buen esfuerzo para abordar todas las preocupaciones legítimas, todas esas opiniones que vienen de la escucha atenta de la realidad donde Dios actúa. Bien, esto implica entonces acoger la diversidad, ¿no? De carismas, de espiritualidades, de teologías. La vida laical nos enfrenta a esa diversidad en todo nuestro quehacer. Entonces hay que abrir con fecundidad siempre creciente el diálogo entre todos los que formamos el pueblo de Dios. El Papa Francisco sigue esta senda cuando nos dice en Fratelli Tutti, número 280, lo cito: afianzar la unidad en la Iglesia que se enriquece con la diferencia, diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu. Cada uno hace su aporte distintivo. Es tan importante trabajar mejor los procesos de búsqueda de consenso, porque además del bien eclesial podemos ofrecer ejemplos concretos de cómo construir esos consensos a nivel social. Algunas palabras acerca de qué ocurre con los disensos, con los desacuerdos, ¿no? Que somos todos diversos, no necesariamente siempre vamos a opinar lo mismo. Y aquí simplemente recuerdo algunas palabras del Papa Francisco, también en Fratelli Tutti, ¿no? Él parte diciendo allí, poco antes del párrafo 213, el desacuerdo es una fuerza positiva, ¿no? Las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad, ¿no? Se fomenta activamente el desacuerdo constructivo y respetuoso. Estamos dentro de las coordenadas de la comunión, naturalmente. Se espera que los miembros de la comunidad expresen, ¿no?, esa opinión, ¿no?, personal, expresen sus diversos puntos de vista, cuestionen incluso ideas y expresen preocupaciones legítimas para fortalecer una propuesta. En el consenso usamos la tensión creada por nuestras diferencias para avanzar hacia soluciones creativas y no hacia el mero acomodo o la mediocridad. Y escuchemos aquí de nuevo al Papa Francisco en Fratelli Tutti. Reiteradas veces dice: propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto, dice el Papa. No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades. Sabemos bien que cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto de nosotros mismos y de nuestros propios intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman en un ámbito donde los conflictos, las tensiones e incluso lo que se podría haber considerado opuesto en el pasado pueden alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. Hasta ahí el Papa en Fratelli Tutti 245. A veces tendemos a refugiarnos en los espacios en los cuales todos opinan lo mismo. Eso es un poco anular las diferencias legítimas que representamos cada uno y cada una de nosotros, los laicos y laicas. Con frecuencia también, además, y aquí hay un problema tal vez práctico de orden pastoral, los tiempos nos apremian y queremos arribar rápidamente a una decisión. Los tiempos de escucha de cada uno y cada una de estas opiniones, ¿no? Y los discernimientos desde esa escucha son escasos, a veces inexistentes. No son serenos en cualquier caso. Nos apuramos, nos agobiamos con la diferencia y olvidamos que cada uno y cada una es peculiarísimo y que el Espíritu actúa en todo el pueblo santo porque ungido, ¿no? A veces los laicos y laicas tendemos a sumarnos rápidamente a la mayoría o sin más a la voz de quien represente mayor autoridad. Así también hemos sido formados. Eso forma parte de nuestra cultura religiosa. Nosotros mismos debemos crecer en la confianza de esta acción del Espíritu, en nosotros mismos y en nuestros hermanos y hermanas, laicos y laicas, que observan la realidad y en ella la acción de Dios. Y desde ahí pueden legítimamente estar viendo
algo distinto a lo que ese grupo mayoritario o tal vez voz de autoridad ve, ¿no? La gestión entonces de la disidencia en la comunidad eclesial es una tarea que siempre tiene que seguir creciendo, ¿no? En la que corresponsablemente, nosotros incluidos, debemos comprometernos a ir mejorando. Bien, no sé cómo estoy con el tiempo, si me puedes decir si me quedan algunos minutos, un par de minutos, por favor. Em, Tenemos todavía un par de minutos, Sandra, para ir terminando la de idea acuerdo, ya, y podemos pasar también al conversatorio en las salas. Así que de todavía acuerdo. podemos Perfecto, extendernos muchas unos gracias. minutitos. Muchas gracias. Entonces, ah, bueno, a ver, para ir cerrando, ¿no? Hemos visto solo algunas, dentro del marco de la corresponsabilidad del laicado en la misión de esta iglesia sinodal, ¿no? En clave de sinodalidad, hemos visto algunos, digamos, de los espacios concretos que desde el punto de vista teológico y canónico al laicado, digamos, que el laicado tenemos dentro de la comunidad eclesial, dentro de la iglesia, en vistas del proyecto común evangelizador, ¿no? En clave misionera. Em, Hemos, digamos, recién dicho que esta corresponsabilidad, este derecho de ver, de expresar la opinión sobre asuntos que conciernen a la comunidad, nos lleva, digamos, al tema, a la arena de la forma en que hacemos esos procesos de escucha, ¿no? Y clave en esto es el discernimiento, la escucha atenta, reposada, todas las mejoras que tenemos que hacer en esto desde el punto de vista pastoral incluso, la búsqueda de consenso, la gestión de los disensos, las opiniones que pueden a veces ser distintas, y la gestión de esa diferencia en la comunidad eclesial es algo importante. Aquí simplemente decir dos palabras acerca del tema de la decisión en la iglesia desde una perspectiva laical. Tal vez simplemente decir que hay una forma, digamos, no simétrica, asimétrica de las relaciones, digamos, que constituyen, digamos, los procesos en la iglesia, ¿no? Tal como dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Los ministros ordenados guardan la raíz de la fe apostólica y sirven a la unidad de la Iglesia. Eso es Lumen Gentium, el mismo concilio en Gaudium et Spes nos recuerda esto del laicado y es importante tenerlo a la vista. El laicado guía a toda la Iglesia para leer los signos de los tiempos. Esa inserción en la historia, lo secular es lo propio del laico, de la laica, esa inserción en la historia nos mantiene en un espacio privilegiado para poder estar atenta a la acción de Dios en ella y poder traer las preguntas. La lectura de los signos de los tiempos aporta también el laicado los lenguajes de nuestro tiempo para comprender y anunciar mejor el Evangelio, ¿no? Y también, y lo dice el concilio, también en Gaudium et Spes, el laicado dentro de la iglesia asegura una visión extrovertida de la iglesia, asegura una visión extrovertida, ¿no? Esta salida, ¿no? De la autorreferencia, la iglesia en salida de Francisco, ¿no? Bien, la renovada sensibilidad sinodal exige sacar todas las consecuencias de la dignidad y corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión de ella, especialmente del laicado, ¿no? Cada uno de los principales temas que han aparecido en el itinerario sinodal que ha seguido la Iglesia de América Latina y el Caribe, sé que todos y todas ustedes recibieron el documento para poder leerlo, el documento, digamos, final, que agrupa estos 8 temas para que los puedan leer en el momento en que puedan.
¿no? Cada uno de esos temas merece una particular atención porque recoge experiencias, hace memoria, marca una hoja de ruta, plantea desafíos en vistas de seguir transitando en esta iglesia sinodal, que supone una cultura comunitaria de participación efectiva, activa, permanente, consciente, formada e informada, que en vistas de la vocación recibida y asumida busca responder cada vez mejor a los desafíos que nos presenta la historia a través de procesos serenos de discernimiento, generando consensos que no anulen, sino que gestionen e incluyan también los disensos. Les agradezco mucho el tiempo y seguimos en el espacio de conversación.